Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día viernes 25 de octubre 2024 y son exactamente las 4:46 de la tarde. 4:46 de la tarde. Vamos a hablar de un tema que es interesante, que es el versículo que está basado en el versículo 33 de Mateo 6. Mateo 6:33, que dice, este video se va a llamar Buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. Esta plática va a estar basada en el versículo 33 de Mateo 6. Que dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando dice todas estas cosas os serán añadidas, se refiere a lo que estaba hablando antes, desde el versículo 25. Entonces vamos a empezar a leer. Vamos a leer un poquito del versículo 25 en adelante, hasta llegar al 33. ¿Qué significa buscar? ¿Qué tengo que hacer yo para buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Y qué cosas me van a ser añadidas si yo busco el reino de Dios y su justicia? Fíjense lo que dice Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis. Considerad los lirios del campo, que cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. No debe uno vivir adelantado, que qué voy a hacer mañana, la próxima semana, ya dentro de una semana me tengo que pagar la luz. Lo que este pasaje nos quiere enseñar, o lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar en este pasaje, es a confiar en Él, a confiar que Él sabe, conoce nuestras necesidades, y que podemos confiar en Él siempre y cuando, y Él va a atender a nuestras necesidades, siempre y cuando nosotros estemos procurando y velando primeramente como primera cosa en nuestra vida, aplicar las leyes de Dios, los mandamientos de Dios a nuestra vida. De eso se trata el pasaje. Está ordenando nuestras prioridades. No tenemos que vivir por nosotros, no tenemos que vivir para comer. No se trata tampoco de que pensemos que podemos ser haraganes, negligentes e irresponsables, especialmente los que tienen familia, una esposa, hijos que mantener. No se pueden dar el lujo de no trabajar para proveer a su familia. No se pueden dar el lujo de no trabajar para proveer a su familia. Entonces,
No se trata tampoco de vivir como yo. Cuando estaba pequeño me recuerdo que pasamos por la casa de una persona, de un señor. Él estaba en la puerta. Mis hermanos me dijeron que estábamos bien niños todavía, pequeños todavía, éramos niños todavía, y mi hermano, que es como 6 años mayor que yo, me dijo, ay, ese señor es aquel que vive por fe. Y a mí, yo me enseñé que dijera eso porque no entendía. Ese señor vive por fe, me dijo mi hermano. Yo no entendía, y le pregunté, ¿qué quiere decir vivir por fe? Le dije yo, que él no hace nada, él solo espera que algo suceda y que Dios lo provea, para comer, a él y a su familia. Entonces se me llamó la atención esa expresión porque no sabía que se podía vivir así. Yo creo que realmente no se puede vivir así. Vivir por fe. Salvo que uno tenga un llamado aparte del Señor para realmente servir en un ministerio. Y cuando es así, pues uno tiene que realmente depender de Dios. Uno tiene un salario fijo, eso lo sé yo porque así vivo yo. Se me llamó a estudiar la palabra de Dios para corregir muchos errores que hay en las iglesias, en el bagaje teológico existente. Y lo he hecho. Lo estoy haciendo todavía, corrigiendo errores. Porque solo la verdad nos sirve, solo la verdad de la palabra de Dios nos sirve para poder obtener resultados efectivos en el vivir, en el seguir al Señor Jesucristo. Solo la verdad nos sirve. Entonces, pues, es importante corregir errores, cosas que se creen que no son verdad, cosas que se creen pero que no son verdad. Es importante corregir ciertos conceptos que están equivocados. Pero en realidad lo que nos quiere decir este pasaje es que tenemos que preocuparnos más por aplicar la justicia de Dios, que la justicia de Dios son sus mandamientos, la justicia de Dios son sus mandamientos, que están en su palabra, que están en la Biblia. La justicia de Dios es la Biblia, sus mandamientos, sus mandatos, sus decretos, sus ordenanzas. Lo que Él nos mandó a hacer, cómo nos mandó a vivir. Y cuando hablamos de cosas como estas, como de lo económico, estamos hablando de económico, estamos hablando de economía, desde que dice, por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí estamos hablando de economía. Aquí estamos hablando de cómo yo voy a sobrevivir. Aquí estamos hablando de cómo yo voy a conseguir dinero para comer. ¿Dónde voy a conseguir dinero para comprar ropa? Tener un lugar donde vivir, un techo para cubrirme, una casa para mi familia. Lo que solo dice aquí, que no nos preocupemos, que el Señor se va a encargar, que Él ya sabe lo que tiene para nosotros, sabe que necesitamos todas estas cosas. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos y qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, los gentiles, los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios, los gentiles. Aquí se refiere a los gentiles como gente que no conoce a Dios, que está fuera del pueblo de Dios. Ellos viven buscando estas cosas. Ellos para eso viven. La razón de su existencia es dedicarse a velar porque no les falte nada. El pueblo de Dios es llamado a ser diferente. El pueblo de Dios es llamado a conocer la palabra de Dios. Les muestro el teléfono porque aquí tengo la Biblia. Porque aquí no se puede ver porque por la luz no se puede ver. Aquí se puede ver. Aquí tengo la Biblia. Nosotros los cristianos, los seguidores de Jesucristo, fuimos llamados a vivir de una forma diferente. Nuestra prioridad es vivir para el Señor. Para el Señor.
Nuestra prioridad es vivir para el Señor. Nuestra prioridad es vivir para el Señor. Entonces, nuestra prioridad es vivir para el Señor, no para nosotros mismos. No tenemos que vivir para comer. Más bien tenemos que comer para servir al Señor. Tenemos que subsistir, comer, subsistir para vivir para el Señor. No vivir para comer, sino comer para vivir y vivir para el Señor. Lo que este pasaje nos quiere decir es que aquí está ordenando nuestras prioridades. Está ordenando nuestras prioridades. Por eso dice, buscad primeramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es donde Él habita. El reino de Dios no está hablando del cielo. Cuando habla la Biblia del reino de Dios, está hablando de donde Dios habita. Recordemos que el reino de Dios fue traído al mundo, por eso Jesucristo vino a la tierra. Él vino con todo el reino de Dios. Cuando Él estuvo en la tierra, estableció el reino de Dios aquí, en su palabra, o sea, en su iglesia, para que el reino de Dios permanezca en la tierra. Ahí tiene que haber gente que viva conforme a su palabra. Cuando no hay una sola persona en el mundo que viva conforme a la ley, a las leyes de Dios, que es la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, a eso se refiere la justicia de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando dice su justicia, se refiere a la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces, cuando dice buscar primeramente el reino de Dios, tenemos que procurar vivir dentro del reino de Dios que está aquí en la tierra. El reino de Dios está en el cielo, donde Dios habita, pero también está aquí en la tierra. Es que el reino de Dios está aquí en la tierra. Cuando habla la Biblia del reino de Dios, no está hablando del cielo, el paraíso donde Dios habita. Está hablando del reino de Dios donde Dios habita, sí, pero también ese reino también está aquí en la tierra, porque cuando Jesucristo vino a la tierra, vino a enseñar la ley del reino. Jesucristo vino a anunciar, a enseñar la ley del reino, que si uno vive conforme a esas leyes, vive dentro del reino de Dios, aunque esté en la tierra. Uno puede vivir dentro del reino de Dios, aunque esté en la tierra. Cuando uno vive conforme a sus mandamientos, conforme a su palabra. Y cuando hablamos de economía, cuando hablamos de finanzas, ahí entra inmediatamente lo que son las ofrendas a Dios. Esto ya lo he dicho hasta el cansancio, pero tengo que repetir porque así es. Así es. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando buscamos el reino de Dios, procuramos vivir en nuestro reino de Dios, inevitablemente necesitamos la justicia de Dios. La justicia de Dios, que es su palabra, sus mandamientos, y la forma como, digamos, estas cosas, nuestras necesidades van a ser satisfechas es cumpliendo con la justicia de Dios con respecto de ofrendar a Dios y con respecto de dar ayuda a las personas necesitadas. Porque eso es así. Yo digo lo mismo siempre porque no hay otra cosa que les pueda decir. Cuando se trata de recibir las bendiciones económicas y financieras de parte de Dios, tenemos que ofrendar. No hay otra forma, no hay otra manera cuando se trata de alcanzar las bendiciones, de obtener las bendiciones económicas y financieras de Dios, que están adentro del reino de Dios. Estas cosas solo están adentro del reino de Dios. Cuando se trata de lograr estas cosas, necesitamos conocer cómo ofrendar a Dios y cómo dar ayuda a las personas necesitadas. Porque esa es la parte de las leyes de Dios, esta es la parte de las leyes de Dios que nos generan bendición en lo económico, en lo financiero. De ahí hay un montón de leyes más que se refieren a de nuestra conducta en el mundo, cómo tratar a la gente, cómo vivir, no matarás, no robarás, no mentirás, no hablarás de tu prójimo falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Pero en lo que es la parte de las leyes de Dios, de la justicia de Dios,
que nos van a hacer vivir dentro del reino de Dios y nos van a hacer obtener las añadiduras que necesitamos para vivir, es el ofrendar a Dios. Estas son las leyes que nos van a hacer alcanzar estas cosas: el ofrendar a Dios y dar ayuda a las personas necesitadas. Entonces, yo he estudiado esto por 23 años. Yo pienso que soy la única persona en el mundo que ha estudiado este tema: cómo tener las bendiciones económicas de Dios, cómo tener las bendiciones financieras de Dios. Yo pienso que no hay mucha gente en el mundo que ha estudiado esto durante 23 años, solo este tema nada más, en la Biblia, directamente en la Biblia, porque si yo voy al bagaje teológico, si voy a buscar libros de teología que me enseñen a cómo lograr las bendiciones financieras de Dios, no voy a encontrar nada, porque en el bagaje teológico existente no hay nada, porque nadie lo ha estudiado. Mientras nadie lo estudie en la Biblia, no va a haber ningún bagaje teológico existente. Existe el bagaje teológico sobre muchas cosas actualmente, muchos libros de teología, muchos libros que teólogos, pastores han escrito sobre muchas cosas, pero no de este tema, porque no lo han estudiado. Y no lo han estudiado porque no sabían que existía. No sabían que existía una forma de realmente lograr alcanzar las bendiciones financieras de Dios. Dios me llamó a estudiar este tema. He pasado hambre, porque yo sé que cuando yo sé que estudiar la Biblia va a pasar hambre. He pasado lo que son desvelos, desvelarme meses consecutivos. Dios me hablaba durante mucho tiempo. Dios me habló muy temprano en la mañana, 3 de la mañana. Yo siempre, todo el mundo me acostaba tarde. Y al Señor a las 2:30 de la mañana, 3 de la mañana me estaba despertando, 3:30 de la mañana me estaba despertando para hablar con Él, recibir instrucciones de parte de Él. Y eso fue durante mucho tiempo, muchos años. Yo 23 años estudiando esto. Es nuevo este conocimiento porque nadie lo está hablando. Nadie lo está hablando porque no hay ningún bagaje teológico existente y porque nadie lo ha estudiado. Nadie lo había estudiado. Si alguien más que ha estudiado esto por 23 años, ¿dónde está? También no lo hay. Porque alguien lo estudió y sabe las mismas cosas que yo sé. Por haber estudiado estos 23 años, tendría que estarlo publicando. Tendría que estar hablando de eso. Yo tendría que poder haber encontrado un video, algún libro de estas personas, pero no lo hay. Yo no sé si realmente hay más personas que han estudiado este tema por tanto tiempo. ¿Cómo lograr las bendiciones financieras de Dios? ¿Cómo vivir mejor en lo económico y captar las bendiciones económicas de Dios, las bendiciones financieras de Dios? Eso lo sé yo ahora. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de gente que realmente alcanzó bendiciones grandes, bendiciones económicas de Dios por obedecer su palabra. Pero, ¿qué parte de su palabra tengo que obedecer yo para obtener las bendiciones de Dios? Se lo resumo y se lo pongo fácil. Ofrendar a Dios y dar ayuda a las personas necesitadas. Ya he hecho esto antes. Usted puede ver otros videos míos. Hay un diezmo que está en las iglesias evangélicas, en las iglesias carismáticas católicas también lo practican. Un diezmo de todo lo que se recibe, que es el diezmo de Génesis 14, que nos enseña Abraham en Génesis 14. Cuando él le entrega los diezmos al sacerdote y rey Melquisedec. Y entonces este diezmo da protección sobre nuestros bienes materiales, sobre nuestra familia, sobre nuestras propias personas, nuestra integridad física. Ese diezmo solo da protección, no da ninguna otra bendición. Y muchos pastores citan este pasaje de Malaquías 3:10, que dicen, traed vuestros diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Así es el pasaje este. Traed vuestros diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero no está hablando de una sola ofrenda. No está hablando de esta ofrenda, este diezmo que se conoce únicamente en las iglesias evangélicas, que es este diezmo de Génesis 14, que nos enseña Abraham. Este diezmo solo da protección, no da ningún otro tipo de bendiciones, no da ningún otro tipo de bendiciones. Que muchos dicen, hermano, traiga su diezmo y Dios va a bendecirlo a usted sobreabundantemente, basados en este pasaje de Malaquías 3:10. Así dice.
hermano traiga su diezmo de todo de su salario, dicen todavía, nada más su salario. Este diezmo será de todo, esta ofrenda será de todo lo que uno recibe. Pues si recibo una herencia, un regalo, encontrar algo perdido y tiene un valor de todo lo que yo venga a formar parte de mi patrimonio, yo voy a dar esta ofrenda, el diezmo. Pero Malaquías 3:10 se refiere a la totalidad de los diezmos, que son 5. Actualmente tenemos que dar 5 diezmos, que son 5 ofrendas, y cada una de esas es un diezmo. Es la forma perfecta de ofrendar, y cada una de esas ofrendas nos trae bendiciones diferentes. O sea que usted solo da el diezmo de Génesis 14, va a tener protección sobre sus bienes materiales, sobre su familia, sobre sus propias personas, pero nada más. Si usted quiere otras bendiciones, tiene que seguir dar por lo menos un diezmo más, que sería de ofrenda voluntaria. Esto ya lo he dicho yo antes. El diezmo de la ofrenda voluntaria es ese diezmo esa ofrenda que unos centavitos que uno deja en la canasta de las ofrendas en la iglesia. Uno entregó su diezmo completo, supuestamente completo, pero casi solo siempre le da a la gente, lo da de su salario nada más, pero tiene que ser de todo lo que uno recibe. Entonces entregan su diezmo, lo meten en un sobre, lo echan en el canecito de las ofrendas y después dejan unos centavos más como ofrenda voluntaria. Esta ofrenda voluntaria también es un diezmo. Y la bendición que trae esta ofrenda voluntaria es que nos concede los deseos de nuestro corazón. Entonces ahí podemos prosperar un poco más. Pues si mi corazón está, digamos, a poner un negocito, aparte de mi trabajo, pues entonces me lo concede. Entonces me va a dar guianza, me va a bendecir de tal manera que lo pueda lograr, poner un negocio. O si mi deseo es construir en la casa el segundo piso, construir unos 4 cuartos arriba, con baño, pues Dios va a buscar la manera, y si usted hace esta ofrenda voluntaria, que le concede los deseos del corazón, Dios va a ir procurando poco a poco que usted lo vaya logrando. De alguna forma Dios lo va a ayudar para que logre los deseos de su corazón. Si el deseo de mi corazón es pagarle a mi hija para una carrera universitaria, pero una universidad privada. Ya este año se gradúa de secretaria y ahora yo quiero que estudie en la universidad, pero que estudie en una universidad privada. Bueno, Dios, y usted está dando esta ofrenda desde hace varios años, está dando esta ofrenda voluntaria, que es un diezmo, usted tiene que darlo como diezmo, es otro diezmo, es un segundo diezmo, una 10ª parte de todo lo que usted reciba, no importa cómo lo reciba, ni de dónde lo reciba, siempre y cuando no sea robado. Dios no acepta ofrendas de cosas robadas, pero si le regalan algo, o hereda algo, una casa, mi abuelita me dejó una casa, mi abuelita me dejó 500,000 quetzales, bueno, usted lo ofrenda y lo demás ya lo usa para usted, da sus 2 diezmos. Entonces, una cosa más que debo enseñarles a ustedes es de que, y por eso se refiere a la justicia de Dios, cuando dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas, se refiere a ofrendar a Dios y dar ayuda a las personas necesitadas, porque estos 2 principios son la base. Estos 2 principios son la base, ofrendar a Dios y dar ayuda a las personas necesitadas. Estos principios son la base para obtener las bendiciones económicas de Dios. Lo que damos al prójimo se multiplica, ya lo he dicho hasta el cansancio, pero yo lo voy a seguir diciendo porque la gente no parece entenderlo o no parece creerlo. Porque si uno estudia profundamente la Biblia, cualquiera que estudie la Biblia profundamente con respecto a estos temas, de la forma como yo lo hice, guiado por el Señor, se va a encontrar con lo mismo. Porque no hay un mensaje diferente para cada persona. El mensaje de la Biblia es el mismo para todos. Dice en Proverbios 28:27, el que da al pobre no tendrá pobreza. Lo que damos al pobre se multiplica bajo ciertas regulaciones, bajo ciertas circunstancias, porque esto no es magia tampoco. Esto tampoco es magia. Pero sí es sorprendente, porque yo sí he visto cosas pasar en mi vida de una manera sorprendente al dar ayuda a las personas necesitadas. Yo sí he visto milagros suceder. De una forma sorprendente por practicar estos principios. Y lo que se da al prójimo se multiplica, como dice 2 Corintios 9:6, refiriéndose al dar ayuda a las personas necesitadas. 2 Corintios 9:6 dice: mas el que siembra escasamente, cosechará escasamente, pero el que siembra abundantemente cosechará. Aquí cuando dice siembra, se refiere a dar a las personas necesitadas.
meterme la mano entre la bolsa, sacar un billete de A20 que sale, si es una mujer anciana que encuentro por la calle. El que da abundantemente, el que siembra abundantemente, ese sembrar quiere decir dar a las personas necesitadas. Esa es la interpretación correcta de este pasaje. Uno va a recibir una cosecha abundante. Si da poco, recibe poco, pero todo mundo recibe. Ya 5 quetzales, bueno, todo mundo va a recibir su cosecha. Pero si en lugar de 5 quetzales da 50, lógicamente tiene que recibir más. Les dice, el que siembra escasamente, cosechará escasamente. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Aquí no hay pierde. Cuando se trata de dar ayuda a las personas necesitadas, no hay pierde. Con respecto a las ofrendas, hay muchos obstáculos que se pueden encontrar para que uno reciba las bendiciones ofrecidas en este pasaje. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar al día con las ofrendas. Si no está al día con las ofrendas, sus bendiciones tienen obstáculos. Así que hay que estar al día con las ofrendas. Hay que vivir en santidad también. No puede uno teniendo 3 mujeres y está con su esposa, sus hijos, tiene 3 amantes afuera, anda con prostitutas, es esclavo de la pornografía, y anda bebiendo, anda con amigos que beben cervezas y fuman. Y esperar bendiciones de Dios así, no, pues usted está poniendo obstáculos a sus bendiciones. Hay que vivir en santidad. Hay que tratar bien a la gente, especialmente a su familia, hay que ser fiel a su esposa. Pero mientras no cumpla con esos principios, nada va a pasar. Puede incluso venir a pobreza. No, definitivamente, si no diezma, viene a pobreza. Si no este diezmo en Génesis 14, viene a pobreza. Porque va a estar sufriendo pérdidas constantemente. Puede perder trabajo, puede perder la casa, puede perderlo todo, puede sufrir un incendio, le chocan el carro, lo hacen pedazos, no tiene seguro, lo pierde completamente. Se pierde mucho cuando no está este diezmo en Génesis 14, que da protección. Entonces, la ofrenda voluntaria da concede los deseos del corazón. Nos ayuda a obtener las cosas que queremos. Y si lo que queremos es una mejora económica, esta ofrenda de ofrenda voluntaria nos la va a conceder. Recuerden, la ofrenda voluntaria es un diezmo también. Y hay otras ofrendas que le traen otras bendiciones, pero no creo que usted quiera ofrendar tanto. Pero es importante en estos 2 diezmos y además dar ayuda a las personas necesitadas, por lo menos un 5%, que bueno fuera un 10%, de ayuda a las personas necesitadas. Busque personas a quienes darles este dinero, personas que no conozca, porque hay más bendición en darle a gente que no nos pueda devolver el favor. De eso las personas que no conozcan, lejanas a su vida. Así tiene que ser, es mejor así. Que no hay mucho más que pueda decirles, porque cuando dice este pasaje, está hablando de no os afanéis por las cosas de este mundo. Buscar primeramente el reino de Dios. O sea, los cristianos, los seguidores de Jesús, tenemos que vivir enfocados en conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida. Conocer la palabra de Dios, no basta con oír mensajes, no basta con ir a la iglesia los domingos, hay que estudiar la Biblia. Ir a la Biblia y leerla. Usted va a conocer la Biblia cuando lea la Biblia. Usted va a conocer la voluntad de Dios cuando lea la Biblia. Cuando lea la Biblia, usted va a conocer la voluntad de Dios. Cuando lea la Biblia, usted va a conocer a Dios personalmente. Cuando usted lea la Biblia, va a conocer la voluntad de Dios para su vida. Si no lee la Biblia, nunca va a conocer a Dios. Nunca va a tener una relación personal con Dios. Tiene que leer la Biblia para enterarse cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y si lo que le estoy diciendo es verdad o no es verdad, usted lo va a saber cuando lea la Biblia. Pero yo sí me he pasado 23 años estudiando esto. Pues aquí lo que este pasaje nos quiere decir es, enfócate en buscar el reino de Dios y poner en práctica su justicia. Vamos a poner en práctica la justicia de Dios cuando conozcamos su palabra, sus mandamientos. Vamos a poder poner en práctica su justicia. Ofrendando bien a Dios, cada día cada vez mejor. Manteniéndonos al día con las ofrendas, dando ayuda a las personas necesitadas. Eso tiene que hacerlo constantemente, de todo que reciba de un 10% a personas necesitadas. Es cuando realmente vamos a cumplir con la justicia de Dios y vamos a obtener las bendiciones financieras de Dios. Vamos a estar en paz sin que nada nos falte. Vamos a cumplir con la voluntad de Dios.
Que Dios lo bendiga.